Hola a todos, y muchísimas gracias por asistir a este webinario interesante dado por el doctor Gilberto Castañeda. Yo creo que muchísimos de ustedes ya les conocen al doctor Castañeda y es un gran honor tenerlo dando este webinario. Ah, Antes de empezar con la presentación de doctor Castañeda, yo quería ponernos al tiempo. Estamos todos registrados ahora en Pacientes Unidos. En pacientesunidos.org hay cursos, hay una biblioteca de webinarios pasados y también hay herramientas especialmente en el área de advocacy. Entonces, por favor, para ustedes que no han, no han explorado a Pacientes Unidos, les invitamos a hacerlo. Y ahora Pacientes Unidos está haciendo una serie de webinarios basado en avances científicos y farmacovigilancia. Entonces, los próximos 6 webinarios para este año, el año entrante, vamos a enfocar en estos temas porque son esos temas que queremos agregar a la plataforma de Pacientes Unidos, y yo sé que la mayoría de ustedes tienen algo de conocimiento de esos temas, pero queremos involucrar a expertos clínicos para explicar a nosotros cómo ellos ven la situación actual y el futuro, y cómo asegurar que nuestros pacientes son tomando el medicamento seguro y a lo más bajo costo para el paciente también. Doctor Castañeda es mexicano y ha hecho su pregraduado en la División de Ciencias Biológicas en la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y posgraduado tiene un doctorado en las aplicaciones farmacéuticas, especialmente en farmacología por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Es un investigador en el Departamento de Farmacología en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en el Instituto Politécnico Nacional del DF, y también ha tenido algunas distinciones muy valorados como un investigador nacional a nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigación de México. También es el miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y ha ganado el premio Carlos Slim en trasplantes de órganos y tejidos en 2013 por la Fundación Mexicana para la Salud, FunSalud. Tiene más que 180 artículos de investigación publicadas, y por eso yo creo que nos va a dar un excelente curso en medicación personalizada, porque eso es algo que nosotros estamos empezando este sendero, y es importante entender cómo eso afecta al acceso, cómo eso afecta a las posibilidades para nuestros pacientes y cómo afecta a los costos al gobierno para asegurar que tenemos acceso a medicación que puede curar o mejorar las vidas de los pacientes que nosotros apoyamos. Entonces, doctor Castañeda, de nuevo, mil gracias. Y adelante, entonces. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos ustedes. Es un enorme placer tener esta oportunidad para charlar de esta cuestión de medicina personalizada, que pues es uno de los temas más en boga por el momento y es también uno de los temas más fascinantes desde el punto de vista de la investigación científica. Entonces, pues permítanme ustedes empezar. Sí, vamos a comenzar con la presentación. Y pues antes que nada, me gustaría hacer una declaración de posibles conflictos de intereses. Bueno, ya como mencionó Alejandra, yo soy investigador titular en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en México. Es decir, soy un académico, pero sí declaro que he participado en estudios, he dado consultorías e impartido conferencias con patrocinio, es decir, recibiendo honorarios por toda una serie de compañías farmacéuticas que pueden ustedes ver aquí. Algunas de ellas son compañías transnacionales, otras son compañías mexicanas,
pero pues siempre me he mantenido cerca de la industria. Sin embargo, también declaro de que no estoy en la nómina de ninguna de estas compañías ni poseo acciones de ninguna de ellas. Es decir, no tengo ninguna liga permanente con la industria. Entonces, esta charla la doy con mis opiniones como profesor, como investigador, como académico independiente. Entremos entonces en materia. Lo primero, ¿por qué medicina personalizada? Esto es un término relativamente reciente. Y hablamos de medicina personalizada porque no todos reaccionamos de la misma manera. Para que este concepto quede claro, veamos algunas cosas muy sencillas de la vida cotidiana. Algunos alimentos, como ustedes saben, contienen fármacos, entre ellos, por ejemplo, el vino, ¿sí? El vino, pues, tiene alcohol y el alcohol, pues, tiene efectos farmacológicos que todos conocemos. Entonces, si tenemos aquí el vino tinto no va a producir la misma reacción en todos. Hay gente que tiene jaqueca y que, por lo tanto, no puede tomar vino tinto. Claramente no somos todos iguales. También tenemos el café. El café contiene un fármaco que se llama cafeína, que es un estimulante, por eso lo tomamos. Habemos personas que si tomamos una taza de café a partir de las 4 de la tarde, ya no dormimos. Y en cambio, yo tengo amigos que pueden tomarse 3 cafés expresos bien cargados, y estilo café cubano, estilo café brasileiro, y duermen perfectamente en la noche. Por lo tanto, no todos vamos a reaccionar de la misma manera y tenemos que personalizar. Por ejemplo, en el café, pues si a mí no me deja dormir, ya no tomo en la tarde. Si el vino tinto me da jaqueca, pues tomaré otra cosa, tomaré whisky, tomaré ron, etcétera. Esto es una manera muy fácil de personalizar, pero es realmente el concepto que nos interesa comunicar. Ahora, algo que también debemos considerar para la cuestión de la medicina personalizada es de que no debe ser la misma dosis para todos. Cada quien tiene su dosis efectiva y segura. Y esto me gustaría mostrarles un ejemplo muy mexicano, que es este medicamento que no cura los males del cuerpo, pero que es excelente para sanar las dolencias del alma, que es el tequila. El tequila nos gusta prácticamente a todos, pero no todos necesitamos la misma dosis. Algunos se toman 2 tequilas y ya están servidos para toda la noche. Hay otros que son capaces de tomarse hasta 10 copas de tequila y no les pasa gran cosa. Entonces, claramente vemos de que no necesitamos la misma dosis todos para alcanzar el mismo efecto y por eso hay que personalizar. Todos lo sabemos, cuando hacemos una fiesta, no vamos a dar la misma cantidad de tequila a todos los invitados, algunos poco, algunos mucho, algunos nada. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos? Tenemos que entender cómo ejercen su efecto para poder utilizarlos de la mejor manera posible. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprender a ir utilizando los medicamentos en cada persona, no en poblaciones. Y para poder entender esto, tenemos que ver cómo va a actuar un medicamento en el cuerpo. Lo primero, vamos a administrar una cierta dosis. De esta dosis va a pasar el medicamento a la sangre. Vamos a alcanzar una cierta concentración en sangre. De la sangre va a llegar al sitio de acción, es decir, el sitio donde va a actuar el medicamento. Y vamos a tener una cierta concentración en este sitio. Esta concentración en el sitio de acción va a activar un cierto mecanismo de acción y la activación de ese mecanismo de acción es lo que nos va a llevar al efecto, que es lo que estamos buscando, es lo que nos va a dar la reacción terapéutica. Vamos a concentrarnos inicialmente en lo que es la concentración en sangre. Es decir, yo me tomo un medicamento, una cierta dosis y alcanzo una cierta concentración en sangre. Aquí vamos a tener varias posibles variantes que tenemos que considerar. Entonces, ¿qué necesitamos al momento de dar un medicamento? Aquí les muestro 3 curvas de concentración en sangre en función del tiempo. Esto es una administración por vía oral. El paciente toma el medicamento, que puede ser una cápsula, una tableta, una pastilla, etcétera, y se la pone en la boca y la traga. Entonces el medicamento llega al estómago y al intestino y empieza a pasar a la sangre. Entonces vamos a ver que las concentraciones en sangre aumentan, alcanzan un pico y luego van a decaer. Entonces vamos a ver estos 3 tipos de curvas. Podemos empezar por la curva C.
Aquí las concentraciones son bajas, el medicamento va pasando a la sangre, esto se llama absorción, llega a su concentración máxima y luego empiezan los procesos de eliminación. Como las concentraciones son bajas, el efecto es insuficiente. Esto nos lleva a una falla terapéutica. Por ejemplo, yo tengo un dolor de muelas, tomo un medicamento analgésico, las concentraciones son bajas, pues sí, el medicamento está ahí, pero no me hace el efecto suficiente. Entonces, veamos ahora la curva B. En la curva B tenemos que las concentraciones son más altas y en un momento dado llegan por arriba de un umbral que le llamamos concentración mínima efectiva. Mientras estemos por arriba de este umbral, sí vamos a tener el efecto terapéutico. Ya las concentraciones son suficientes para quitarme el dolor. Se llega al máximo, empiezan a decaer y cuando van a llegar nuevamente a este umbral es el momento de dar la siguiente dosis para poder seguir teniendo el alivio. Entonces, es muy importante que tengamos este concepto de concentraciones efectivas. En la curva A, las concentraciones son muy altas y llegan por arriba de otro umbral que le llamamos concentración máxima tolerada. Por arriba de este umbral, ya empezamos a ver eventos adversos, ya el medicamento nos empieza a producir molestias y si estas son graves, tenemos que dejar ese medicamento, no lo podemos tomar y esto también es una falla terapéutica. Y si incrementamos mucho las concentraciones, podemos llegar a toxicidad. Entonces, el propósito de todo tratamiento es mantener las concentraciones en sangre entre la concentración mínima efectiva y la concentración máxima tolerada. A este rango le llamamos ventana terapéutica y es algo muy importante. Ese es el propósito de todo tratamiento. Por eso en ocasiones damos el medicamento cada 6 horas o cada 8 o cada 12. Ahora, hay medicamentos que son de difícil manejo porque tienen una ventana terapéutica estrecha. Fallas en la dosificación nos pueden dar toxicidad o nos pueden dar falta de efecto. Hay que tener mucho cuidado. Otros tienen una ventana terapéutica amplia y entonces no tenemos problema con pequeños errores, seguimos estando en concentraciones efectivas que no van a ser dañinas. Pero los medicamentos con las ventanas terapéuticas estrechas tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es en este tipo de medicamentos en los que vamos a personalizar para reducir fracasos. Es muy importante. En cambio, en los de ventana terapéutica amplia, como sería el paracetamol o acetaminofén, la aspirina, etcétera, aquí no es necesario personalizar. Entonces, para personalizar, vamos a aplicar la genética. Esto es algo fascinante que hemos aprendido en los últimos 50 años. Veamos el caso de los inmunosupresores en trasplante de órganos. Como ustedes saben, hay personas que tienen los riñones en disfunción, no les funcionan bien. Entonces, una alternativa muy buena es el trasplante. Se toma un riñón de un donador, uno puede vivir con un solo riñón perfectamente, y entonces ese riñón del donador se lo vamos a trasplantar a esa persona, llamada receptor. Lo que es la cirugía, lo que es cortar y coser, ya se maneja muy bien. Pero cuando llegue el riñón del donador a una persona diferente, que es el receptor, de inmediato las defensas del organismo lo empiezan a atacar porque lo interpretan como un organismo extranjero. Entonces tenemos que controlar estas defensas y vamos a dar medicamentos como el tacrolimus que detiene las defensas y que va a mantener la integridad del riñón. Este tacrolimus es un medicamento difícil, es un medicamento de ventana terapéutica estrecha. Si tenemos fallas en la dosificación, tendríamos o poco efecto, con riesgo de rechazo, es decir, los glóbulos blancos van a comerse literalmente al riñón trasplantado. Pero si tenemos demasiado efecto, las defensas bajan demasiado y entonces hay riesgo de infección. Hay que mantenerse dentro de esta ventana terapéutica. Y aquí, para poderlo hacer individuo a individuo, utilizamos la información genética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Considerar lo que hacen las células. Las células van a producir proteínas. Las proteínas pueden ser parte constitutivas del organismo, lo que le llamamos los ladrillos del cuerpo, es decir, los tejidos, pero también pueden ser funcionales, pueden ser enzimas y mediadores o receptores de información. El gene
tiene la información para producir una cierta proteína. Si me permiten la analogía, el gen es como el software que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, el gene está contenido en el ADN. Un pedazo de ADN es un gene. Este ADN, entonces, dentro de la célula, empieza un proceso llamado transcripción que nos va a llevar a la síntesis de la proteína que necesitamos. Por ejemplo, la insulina. Si necesitamos nosotros insulina, el gene de la insulina se activa y se produce esta insulina. Entonces, una vez conociendo esto, podemos personalizar para todas las proteínas del cuerpo. ¿Para qué nos sirve esto en el caso del tacrolimus? Bueno, el tacrolimus lo vamos a dar por vía oral. El medicamento llega entonces al tracto gastrointestinal, pasa a la sangre por los vasos, pasa al hígado y después ya se va a la circulación general para tener su efecto en todo el organismo. Cuando está pasando del tracto gastrointestinal a la sangre, vamos a tener una enzima que se llama CYP3A5. Esta enzima va a destruir el tacrolimus y entonces lo puede extraer ya sea completamente o bien no extraer para nada. Y sabemos que hay 3 variantes de genotipos de metabolizadores de tacrolimus. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que tienen la variante *1*1 de este CYP3A5, que es una variante funcional y extrae una cantidad importante del fármaco. Luego tenemos otra variante que es la *1*3, que es híbrida. Esta es funcional y también extrae una cantidad importante del fármaco. Y una tercera variante que es la *3*3, que no es funcional y que no extrae fármaco. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para poder entonces dosificar por la genética. Entonces, vamos a ver cómo las personas van a tener sus genes en los distintos cromosomas. Entonces, tenemos aquí A vendría siendo el *1 y el A minúscula, el *3. Podemos tener entonces los que tienen las variantes AA mayúsculas, A mayúscula minúscula, A minúscula mayúscula o las dos minúsculas. ¿De dónde vienen estas variantes? Del papá y de la mamá. Entonces, una vez conociendo esto, vamos a poder dar la dosis que corresponde. Este es un trabajo de nuestro laboratorio. Y entonces vemos tanto en niños como en adultos, los que tienen la variante *1, *1 o *3, *1, reciben dosis grandes, como pueden ver ustedes aquí, de 0.17 a 0.12. Pero los que tienen la variante *3, que no van a extraer tacrolimus en el primer paso, ellos tienen que recibir menos. ¿Por qué? Porque no hay extracción. Entonces, todo lo que le demos va a pasar a la sangre. Y por lo tanto, les vamos a dar la mitad de la dosis. Esto lo tenemos que saber y es a lo que le llamamos personalización. Entonces, este tipo de cosas ya son muy útiles. Se hacen las pruebas genéticas y entonces podemos obtener las concentraciones de acuerdo a la genética de las personas. Pero también nos interesa saber cómo está el mecanismo de acción, es decir, cómo actúa el fármaco, y aquí también la genética va a ser muy importante. Sobre todo en la personalización en enfermedades oncológicas, para poder escoger el tratamiento que más convenga a cada individuo. Entonces, actualmente ya trabajamos con las terapias dirigidas para el cáncer. Una terapia dirigida es un tratamiento contra el cáncer que utiliza fármacos, pero es diferente a la quimioterapia tradicional, la cual también utiliza fármacos para tratar el cáncer. La quimioterapia se basa en tóxicos, citotóxicos, que afectan a varias células, siendo las células tumorales las más sensibles. En cambio, la terapia dirigida es un tratamiento que actúa de manera selectiva sobre los genes específicos del cáncer, las proteínas o el entorno del tejido que contribuyen al crecimiento y a la sobrevivencia del cáncer. Los investigadores están descubriendo que en ciertos tipos de cáncer se producen cambios específicos en los genes. Por eso están desarrollando fármacos que se dirigen a los cambios. Los fármacos pueden hacer lo siguiente:
bloquear o desactivar las señales que indican a las células cancerosas que crezcan y se dividan, o bien impedir que las células vivan más tiempo de lo normal, o bien destruir a las células cancerosas. Veamos algunos ejemplos en este sentido. Uno de los tratamientos más realmente excitantes para nosotros son los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos ya logran atacar a células cancerosas de manera muy específica, respetando a las otras células y por lo tanto siendo muy eficaces a la vez que son seguros. Veamos el caso del cáncer de mama. Tenemos que entender cómo prolifera la mama. Como ustedes saben, la mama de la mujer en situación normal está en una situación de talla baja, pero cuando hay un embarazo, la mama crece para prepararse a la lactancia. Y de hecho, hay variantes incluso durante el ciclo menstrual de la mujer. El crecimiento de la mama se debe a las hormonas como los estrógenos y la progesterona, pero también a ciertos factores de crecimiento que son sustancias que llegan a la mama y dan la señal para que crezca. Si esto prolifera demasiado, nos va a producir un tumor. Recuerden, un tumor son células que proliferan de más, se reproducen mucho de una manera normal y eso es a lo que le llamamos cáncer. Entonces, hay un cáncer de mama que le llamamos HER2 positivo. ¿Qué quiere decir esto? Este es un cáncer que ataca al 20 al 25% de las mujeres con cáncer de mama. Entonces, uno de los factores de crecimiento de los que les hablé es el factor de crecimiento epidermal 2. Este factor va a llegar a las células de la mama donde hay receptores que lo van a identificar y van a responder a su estímulo. En la mujer normal tenemos genes que codifican para este receptor HER2 y estos genes se expresan de tal manera que la proteína receptora HER2 aparece en la superficie celular de la mama, pero en poca cantidad. En algunas mujeres tenemos una mutación, es decir, un problema en la expresión genética y vamos a tener demasiada expresión de este gene HER2, lo cual nos lleva a tener demasiados receptores HER2 en la superficie celular. Entonces, cuando llega el factor de crecimiento epidermal, lo que va a hacer es producir una respuesta muy grande, una sobreproliferación, las células empiezan a reproducir demasiado rápido y crean un tumor. Para poder controlar este tipo de cáncer, entonces damos un anticuerpo hacia los receptores HER2 que los van a bloquear y solamente dejan libres un número normal y entonces este es un cáncer que no solamente controlamos, sino que ya actualmente podemos curar. Otra cuestión importante para el cáncer es ver cómo se alimenta un tumor. Entonces, los tumores aparecen y al principio son pequeños, pero van creciendo y llega un momento en que llegan allá a tal tamaño que necesitan un aporte de sangre específico que les lleve suficiente nutriente y suficiente oxígeno. Entonces, el tumor empieza a liberar toda una serie de sustancias, de las cuales destaca una que le llamamos VEGF, que llega a los vasos sanguíneos y manda una señal para que salgan ramificaciones de los vasos hacia el tumor. Y de esta manera, el tumor crea su red particular de sangre y puede sobrevivir. Atacamos esto dando anticuerpos que bloqueen este VEGF. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Tenemos distintos tipos de medicamentos que van a capturar el VEGF y van a impedir que entonces el tumor pueda generar su propia irrigación sanguínea. Estos medicamentos son muy útiles en cáncer de colon, de pulmón y de mama, entre otros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, normalmente el tumor crece gracias a la sangre que le llega. Si damos este tipo de medicamentos, se impide que crezca la red de vasos sanguíneos que le llevan nutrientes y oxígeno al tumor y el tumor literalmente se muere de hambre. Entonces, esto también es una terapia personalizada. ¿Qué podemos decir sobre esta cuestión de personalizar el tratamiento? Antes, el cáncer se clasificaba de acuerdo a su localización y apariencia. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de colon, cáncer de próstata, etc. A veces utilizábamos palabras
así de sapiencia médica, como linfoma, que es un tumor del tejido linfoide, es decir, de los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos, la leucemia, que es de los leucocitos, el mieloma, que es un tumor donde está el tejido mieloide, es decir, en la médula ósea, un sarcoma es un tumor de tejido conjuntivo, músculo y vasos. Entonces también usábamos este tipo de nombres. Y también cosas como cáncer de pulmón de células pequeñas o de células no pequeñas. Como pueden ver, era una clasificación realmente pues muy burda. Pero ¿cómo se trataba el cáncer con ese tipo de clasificaciones? Bueno, pues se daba la quimioterapia tradicional que se basa en citotóxicos, es decir, en venenos. Se da un veneno con la esperanza de que mate primero a las células tumorales antes que a las normales. Y sí, esto se puede lograr, pero el problema es que entonces hay gran cantidad de reacciones adversas porque muchas células normales también se van a ver afectadas por este veneno. Actualmente, sabemos que los cánceres se pueden clasificar por mutaciones en los genes y por las proteínas que resultan de estos genes. Hay que saber qué tipo de cáncer tiene una persona para poder dar el tratamiento personalizado atacando al gene o a la proteína responsable. Es decir, en lugar de dar un veneno general, vamos a dar ya una terapia dirigida. Entonces, recuerden esta diapositiva donde tenemos el gene que se expresa y que nos lleva a la proteína. Cuando hay un defecto en cualquiera de estos pasos, podemos generar un cáncer. Entonces, podemos bloquear al gene, podemos bloquear la expresión del gene o podemos bloquear a la proteína. Si ya damos una terapia dirigida a estos tres pasos en esa célula cancerosa, ya no vamos a afectar a las células normales y de esta manera tenemos un tratamiento mucho más efectivo y sobre todo más seguro. Ahora, la personalización no solamente la vamos a llevar a cabo para el cáncer, también la podemos llevar a cabo para enfermedades cardiovasculares. Y un ejemplo es la hipercolesterolemia, que es una de las enfermedades cardiovasculares más comunes. Ustedes han ido a hablar del colesterol bueno y malo. Bueno, esto es como se le dice popularmente. Obviamente, médicamente no utilizamos esto. Pero le llamamos el bueno y el malo al colesterol HDL y al LDL. El HDL es el bueno y el LDL es el malo. En realidad, estas son proteínas que unen al colesterol y que lo llevan por la sangre. ¿Qué es lo que va a suceder? Uno come grasas, ¿sí?, lo que llamadas triglicéridos, pasan al intestino y de aquí van a pasar a la sangre. Entonces, el colesterol es una grasa, no se disuelve en el plasma, que es agua. Entonces, vienen estas proteínas LDL y HDL que van a ligar al colesterol y lo transportan. El problema es que la LDL con colesterol, cuando está en demasiada cantidad, puede formar placas en los vasos sanguíneos, como podemos ver en esta diapositiva. Entonces, el paciente que tiene gran cantidad de LDL colesterol va a empezar a formar estas placas. La LDL colesterol empieza a entrar en los tejidos y empieza a producir esta placa llamada placa de ateroma. Y esto va a reducir entonces la luz del vaso sanguíneo, impidiendo el paso de la sangre y puede llegar a bloquear completamente. Si se bloquea el vaso sanguíneo y es una coronaria, el resultado es un infarto de miocardio. Si se bloquea y estamos en cerebro, el resultado es el accidente vascular cerebral. Si esto ocurre en los riñones, vamos a tener problemas renales graves, etcétera. Entonces, por eso, el tener la HDL muy elevada es de riesgo cardiovascular importante. Una de las cosas que podemos hacer es dar medicamentos como las estatinas que evitan que haya producción de colesterol en el organismo. Sin embargo, a veces no funcionan estas estatinas. Aproximadamente en el 1% de los pacientes no van a funcionar. Tenemos estatinas a distintas dosis. Por ejemplo, la torvastatina, el Lipitor es el nombre comercial, podemos darla en dosis de 10, de 20 y de 40. Alguien que tiene una hipercolesterolemia moderada, le damos de 10. Si ya es un poco más severa, pues de 20. Si ya es muy severa, de 40.
Generalmente responden con esto, pero el 1% no responde. Se debe a que tienen una enfermedad familiar de origen genético y esta tiene una sobreexpresión de una proteína llamada PCSK9. Y en estos casos tenemos que controlar esta proteína y vamos a dar anticuerpos como el evolocumab o el alirocumab. Como ven, son nombres muy complicados los de estos medicamentos, pero son muy útiles. ¿Qué es lo que va a suceder en estas personas en las cuales las estatinas no van a funcionar? Bueno, el LDL, que ya vimos, este es el que nos puede causar los problemas de placa de ateroma, en la célula hepática se va a ligar a un receptor y este se llama LDLR, del receptor a LDL. Y entonces se van a unir. Y entonces la LDL se va a introducir en el hígado y ahí va a ser destruida y se acabó el problema. Ahora, en algunos pacientes lo que va a resultar es de que vamos a tener una proteína llamada PCSK9 que ya habíamos visto. Esta proteína lo que hace es impedir que el receptor a LDL salga del hígado y entonces va a haber mucha LDL en la sangre. Y recuerden, esta LDL aquí que está aumentada es la que puede entrar a los vasos sanguíneos y formar las placas de ateroma y producirnos los infartos, los accidentes vasculares cerebrales, etc. Entonces, tenemos que reducir la cantidad de esta proteína de aquí, de la PCSK9. Entonces, vamos a dar un anticuerpo monoclonal que la captura e impide ya que esté actuando y vamos a regresar entonces a la situación normal donde el receptor a LDL puede capturar a la LDL y meterla dentro del hígado para poder controlar los niveles y mantenerlos normales. Entonces, por eso es tan útil esta cuestión de personalizar. Las personas que tienen hipercolesterolemia debida a PCSK9 no se van a poder curar con estatinas ni con otros medicamentos. Necesitan anticuerpos específicos para esta proteína. Por otro lado, ya para terminar, se menciona mucho que vamos a tener una tarjeta, una especie de tarjeta de crédito con un chip, con todos los datos genéticos que permitan un tratamiento único para cada individuo. La verdad es que estamos lejos de ese tipo de tarjetas y quizá no sea conveniente. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que la genética es importante, pero que no es todo. Por ejemplo, la obesidad también puede influir, la alimentación también puede influir, el medio ambiente también puede influir. Entonces, preferimos actualmente practicar la medicina de precisión por poblaciones y grupos y subtipos. O sea, poblaciones, por ejemplo, los grupos étnicos o los que, urbanos, rurales, etcétera, por grupos de pacientes, ¿sí? Por ejemplo, los que están tomando otros medicamentos o que están tomando ciertos alimentos, y subtipos que nos dicen las diferentes patologías, como en el caso del colesterol, los que dependen de la proteína PCSK9 o los que dependen únicamente de las estatinas. Con este tipo de estrategias hemos logrado cosas muy importantes y actualmente ya la esperanza de vida en prácticamente todos los países es superior a los 70 años. Entonces, este enfoque ha funcionado. ¿Por qué tenemos que ir viendo por poblaciones? Porque pues hay muchos grupos étnicos, como ustedes saben, como se puede ver en la fotografía. En el mundo existen razas y las razas reaccionan de manera diferente. Entonces nos tenemos que estudiar. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestra América Latina? La verdad es que casi ignoramos todo. La mayoría de los datos de medicina personalizada que están disponibles vienen de países de Europa, de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, etcétera, lo llamado primer mundo. En América Latina nos hace falta mucha investigación porque no somos lo mismo. Sí, definitivamente, por ejemplo, si ustedes conocen la comida mexicana, que es muy picante, pues los suecos, si se comen un taco mexicano con una salsa picante, se mueren. Entonces, somos diferentes, genéticamente somos diferentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de toda esta presentación? Lo primero es que cada persona es diferente. Eso es muy importante. Por eso,
Los efectos de los medicamentos y también de ciertos alimentos varían entre individuos. Por favor, siempre tomen esto en cuenta. Si se les olvida, recuerden el tequila. La dosis que es efectiva para Pedro puede ser tóxica para Juan. Entonces, no van a ser todos los medicamentos para todas las personas. A veces, los que practican la medicina naturista y esto no discriminan entre individuos y hay que tener mucho cuidado porque la medicina naturista también debe personalizarse en ciertos casos. La genética es de gran utilidad para personalizar los tratamientos, tanto para escoger el medicamento más adecuado como la dosis más adecuada. Recuerden, no es la misma dosis para todos, a veces es poco, a veces es mucho. Sin embargo, hay que recordar que solo vale la pena aplicar la farmacogenética cuando se trata de medicamentos con ventana terapéutica estrecha. ¿Por qué? Por cuestiones de economía. Hay ciertos medicamentos que son tan seguros que sí los podemos utilizar de la misma manera en prácticamente todas las personas y no vamos a tener problemas. Hay que aplicar la personalización en los tratamientos de trasplante, de cáncer, de epilepsia, hipercolesteremia grave, es decir, enfermedades serias donde sí no podemos fallar. Ahora, el dar un tratamiento específico para cada individuo aún está muy lejos y no sabemos si verdaderamente es conveniente. Sin embargo, el uso de las herramientas de personalización por clasificación en poblaciones, grupos y subtipos ha demostrado ser muy útil, como hemos visto en esta presentación. Ahora, como casi todos los datos vienen de Europa, Estados Unidos y otros países del primer mundo, es obvio que necesitamos más investigación en las poblaciones de América Latina. Necesitamos responder a esta pregunta que es importantísima. ¿Cómo somos nosotros? Nuestra composición genética es muy heterogénea, nuestra comida es especial, nos tenemos que estudiar para poder personalizarnos. Los datos que vienen directamente de Estados Unidos o que vienen de Europa no forzosamente se aplican a las necesidades del paciente latinoamericano. Pues no me resta más que agradecer muy cumplidamente su atención. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes para preguntas, dudas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias, doctor Castañeda. Yo creo que la explicación fue muy útil. Normalmente cuando empezamos a pensar a medicación personalizada, pensamos que es un nube grande y un poco opaco. Entonces, yo creo que eso nos ayudó a entenderlo a nivel al detalle. Tenemos algunas preguntas aquí que me gustaría repasar con usted. El primero viene de Gustavo Campillo, de Fundación Raza de Colombia, un líder en el área de advocacy para pacientes. Y él quería saber qué tan accesibles son en nuestra región las pruebas para identificar las condiciones genéticas para la personalización. Muchas gracias. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, un abrazo. Algo importante es la cuestión de los costos, que están bajando muy importantemente. Actualmente son poco accesibles, y son muy caras. Entonces, realmente se hacen muy poco en América Latina. El problema, sin embargo, más grave que el precio, es que somos subdesarrollados por vocación. Y me explico, sino por falta de recursos. Nosotros lo hemos visto en la cuestión de los pacientes trasplantados. Cuando hacemos la dosificación considerando la genética de los individuos, los errores se reducen muy importantemente, porque cuando yo no tengo esta información, inicio con la misma dosis para todos y voy subiendo o voy bajando de acuerdo a las necesidades del paciente. Pero en esta prueba y error, lo que sucede es que al paciente le puede ir muy mal. Puede haber incluso rechazos. Entonces, todo lo invertido se perdió. En cambio, cuando utilizamos la genética, la posibilidad de error prácticamente se elimina por completo. Por lo tanto, vamos a ahorrar muchísimo ya en la práctica clínica cotidiana. Entonces, tenemos que dejar de pensar, como piensan nuestros administrativos, únicamente en el costo de adquisición de la prueba. Tenemos que pensar en el costo del tratamiento por año. En ese momento empieza a hacer sentido lo de las pruebas genéticas. Y entonces el gastar 100, 200 dólares por una prueba de este tipo, pues realmente vale la pena. Entonces,
Ahí es donde estamos fallando, no por falta de recursos, sino más bien por una mentalidad administrativa obtusa, y tenemos que educar entonces a nuestras autoridades. Yo creo que eso será un tema para el futuro, cómo convencer a los tomadores de decisión de que acceso a la medicación personalizada es importante. Um, hay hay algunas otras preguntas. Uno viene de Nancy Johanna. Para una persona con fibrosis cística, ¿también es bueno personalizar los medicamentos? Actualmente estamos averiguando muchas cosas, es decir, no hay que confundir la parte de investigación con la parte de práctica clínica. O sea, la investigación toma un cierto tiempo antes de traducirse en la práctica clínica. A veces creemos que porque algo aparece en los diarios, ya al día de mañana va a estar disponible, y no, tenemos que hacer muchas pruebas, sobre todo para poder garantizar la seguridad de las pruebas. En fibrosis quística, lo que está sucediendo es que estamos identificando los genes que actúan en la fibrosis quística. Entonces, estamos averiguando que no hay una sola fibrosis quística, sino que hay tipos y subtipos. Y esto nos está llevando a poder personalizar la medicina. Yo calcularía que sí, las opciones personalizadas van a estar disponibles en los próximos 5 años. Actualmente todavía no en la práctica clínica cotidiana, como le mencionaba, pero sí ya muy pronto van a estar disponibles, y estamos esperando que en la cuestión del 2020 al 2021 tengamos una revolución, dado los datos que se han presentado en el tratamiento de la fibrosis quística, y que las noticias en estos próximos 2 años sean realmente muy buenas. Por lo pronto hay que tener un poco de paciencia, ¿sí?, para que todas estas pruebas se puedan hacer como deben de ser y ya tengamos realmente estas opciones. Siguiendo a un punto que usted mencionó, ¿cómo nosotros podemos empujar a estudios clínicos en la región para asegurar que podemos tener acceso, no, y podemos tener acceso a medicamento que funciona mejor para nuestra población en comparación de la población, como dijo usted, del primer mundo? Tenemos que acostumbrarnos, lo cual no hemos hecho, a que somos una democracia. Los latinoamericanos no sabemos vivir en democracia. Todavía estamos muy acostumbrados al caudillo. Entonces, todo lo manejamos en función de quién es el presidente de un país. Tenemos que acercarnos, como se hace en Estados Unidos, a nuestros diputados, a nuestros miembros del Congreso. Hay comisiones de salud y ellos hacen las leyes. Necesitamos este tipo de aliados políticos y empezarles a explicar cuáles son las ventajas de esto, no solamente desde el punto de vista presupuestal, sino desde el punto de vista de la salud de la población, que esto es algo que nos conviene absolutamente a todos. Entonces, poco a poco tenemos que empezar a hacer estas labores de advocacy, son importantísimas. Llevamos muy poco tiempo en la región haciéndolas. En algunos países sí ha habido una sensibilidad por parte de los gobiernos, y el Poder Ejecutivo no nos va a hacer demasiado caso. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen una agenda, no la van a querer cambiar, etcétera. Pero el Poder Legislativo sí. Y el Poder Legislativo es el que nos va a hacer las normas, las guías y las leyes. Entonces, ahí hay que empezar a hacer este tipo de lobbying, explicar las bondades de todo esto, empezar a hacer política, empezar a convencer también a ciertos científicos que tienen que hacer política, porque en nuestros países el científico vive en su laboratorio, en su torre de marfil, y muy pocas veces lo encontramos en la calle como una persona común. Entonces necesitamos este tipo de cosas para poder lograr este tipo de cambios, que es lo que va a hacer que la región tenga su medicina personalizada. Si hablamos de personalizar, obviamente lo que nos viene de un canadiense, pues no nos va a servir. Para darles un ejemplo y ya terminar esta respuesta, no extenderme demasiado, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a tomar unas cervezas con un japonés. Es de alto riesgo. Los japoneses, que son muy educados, metabolizan muy poco el alcohol. Entonces, con 3 cervezas empiezan a hacer cosas que uno normalmente no haría. Entonces, ahí podemos ver cómo hay una gran diferencia entre los grupos étnicos, y por eso necesitamos la información para nosotros.
¿Y usted cree que hay como un mito también con pacientes que no quieren entrar en estudios clínicos o es más como explicó usted que es por falta de compromiso a nivel del gobierno y así? Es por falta de compromiso del gobierno porque no hay financiamiento. O sea, las compañías farmacéuticas, ellos hacen sus estudios en otros países, los hacen muy bien. Y una vez que cuentan con la aprobación de FDA, de EMA y de Japón, se quedan contentos. Y el problema es que nosotros también. Y para algunos medicamentos hemos visto que los mexicanos necesitan dosis diferentes de los caucásicos de Estados Unidos, que es lo que normalmente a nosotros en México nos llega como información. Entonces, sí necesitamos ahí actuar mucho más. El mito no es cierto. Los pacientes, si un médico les explica bien de qué se trata el estudio, van a entrar. El médico debe de ganarse la confianza del paciente. En América Latina esto es muy común. Entonces, el paciente, por supuesto que participa. Y otra cuestión, en nuestros países hay muchas personas que no tienen acceso a los cuidados de salud. La cobertura de seguro social es muy baja. Entonces, cuando a alguien le ofrecen un tratamiento gratis para una enfermedad seria, pues por supuesto que dice que va a participar. Entonces, es una cuestión que una vez teniendo un marco legal adecuado, nuestros médicos son buenos clínicos y los pacientes, por supuesto, que van a participar. Otra pregunta de Colombia, y es, ¿cómo se harían las evaluaciones de tecnologías para inclusión en los planes de beneficios? ¿Sería algo parecido a los criterios de enfermedades pocos frecuentes? No, no, mire, le puedo dar un ejemplo en el cual yo estoy personalmente involucrado, que es la cuestión del trasplante renal. Entonces, se hacen los trasplantes renales, nuestros cirujanos son muy buenos, por lo tanto ya las complicaciones en la cirugía son muy poco frecuentes, pero después viene el tratamiento con los inmunosupresores para evitar el rechazo. Aquí entonces tenemos que ver cuáles son los gastos a un año, pero los gastos totales. Entonces, el gasto de trasplante, la cirugía y todos los cuidados después. El paciente se va a su casa, el gasto del medicamento que se le da. Tenemos que cuidar la calidad del medicamento. A veces conviene más gastar en un medicamento de calidad. Y damos el seguimiento de cuántos gastos tenemos en un año. Por ejemplo, cuántas veces el paciente tuvo crisis y se tuvo que rehospitalizar. Eso sale carísimo. Cuántos medicamentos adicionales hubo que darle, etcétera. Entonces, ese gasto ya lo tenemos. Después, aplicamos la medicina personalizada y se dice, a ver, ¿cuánto me viene costando la prueba genética? Pues que te cuesta $135. Bueno, vamos a añadir esos $135 a los costos de cirugía y de cuidados post-trasplante. Y entonces vamos a ver después de un año si los pacientes que recibieron la dosificación con la ayuda de la personalización van a tener un mejor desempeño económico, es decir, hubo menos hospitalizaciones por crisis, hubo menos medicamentos adicionales, hubo más, digamos, más trabajo, porque como no estuvo grave el paciente, pudo trabajar más tiempo. Comparando esos costos globales, ahora sí podemos entonces hacer este tipo de comparación. Como ven, la evaluación es diferente a la que se hace con las enfermedades raras, pero es una evaluación que es muy fácil de hacer. Ok, muchísimas gracias. Una pregunta sobre fibromialgia. Gracias. Sí. Y endometriosis severa. ¿Hay algunos medicamentos personalizados también para esas enfermedades? Poco a poco sí se están generando. Ahora, muchas gracias por la pregunta, es muy conveniente porque recordemos que la personalización, si bien estamos habituados a la cuestión genética, también podemos personalizar, digamos, por peso. ¿Sí? Al obeso no le vamos a dar lo mismo que al paciente delgado, vamos a hacer un ajuste por kilogramo de peso, etcétera. En fibromialgia hay algo muy importante. El dolor es algo muy complejo, donde vamos a tener mecanismos psicológicos, mecanismos sociales y mecanismos biológicos actuando al mismo tiempo. Entonces, se ha actuado
siempre por la parte biológica, dando el fármaco, nada más. Actualmente se recomienda para fibromialgia un enfoque biopsicosocial, un apoyo psicológico y también ciertas medidas de comportamiento social que eviten que se desencadenen los dolores. Estos enfoques están funcionando bien, entonces se tiene que personalizar porque obviamente el apoyo psicológico que se le da a una persona X, a Juan, no va a ser el mismo que se le da a Pedro que vive una problemática diferente. Entonces, en fibromialgia sí está entrando esa personalización con un enfoque biopsicosocial y los resultados van bien. La misma pregunta sobre el futuro para artritis reumatoide. La artritis es una de las enfermedades que mayor evolución ha conocido en los últimos 50 años. Y aquí estamos personalizando. Nos hemos dado cuenta, o sea, si nosotros vemos cómo ha evolucionado esto, la artritis hace 30 años se trataba únicamente con analgésicos y generalmente los pobres pacientes con artritis acababan con úlcera porque se les daba demasiado medicamento para el dolor que tienen efecto sobre el estómago. Después entraron los biológicos, los anti-TNF-alfas que han servido muy bien, pero que también no funcionan en todos los pacientes y también tienen una cierta tasa de fracaso porque después de un cierto tiempo dejan de funcionar. Estamos entendiendo que el TNF-alfa no es el único factor involucrado en la artritis. En algunos pacientes sí, pero en otros hay una serie de mediadores como la interleucina 6, la interleucina 12, la 17, etcétera. Estos son toda una serie de mediadores, si me permiten la analogía, son como las palabras que usan las células para comunicarse entre sí. Y entonces se están generando medicamentos nuevos con blancos terapéuticos diferentes. Entonces, lo que esperamos nosotros en los próximos 5 a 10 años es un gran avance para la artritis, medicamentos, algunos de ellos por vía oral, otros de ellos inyectados, que van a empezar a funcionar muy bien, pero ya no va a ser como actualmente de que se da el mismo medicamento para artritis. No, ahora va a ser tal medicamento para la artritis dependiente de TNF-alfa, tal medicamento para la artritis dependiendo de interleucina 6, tal medicamento para la artritis dependiente de ciertos subtipos de la vía JAK-STAT. Todos estos son términos técnicos, pero es para señalarles que cada paciente es diferente y sí vamos a personalizar, como se hace en el caso del cáncer, y yo creo que vamos a ser muy exitosos. Ay, qué bueno, buena noticia. Desde Ecuador, ¿cómo funcionan los excipientes en los Ajá. medicamentos? ¿Depende en ellos para determinar la eficacia o depende la efectividad del tipo de paciente? Sí, gracias por la pregunta. Específicamente con esclerosis múltiple, esa pregunta. Bueno, mire, en los excipientes sería para todos los medicamentos del mundo. O sea, ¿qué es el excipiente? Es lo que acompaña al principio activo. Entonces, un medicamento tiene el principio activo, que es la droga, la que tiene el mecanismo de acción, pero tenemos que ver cómo darlo. Entonces, los excipientes acompañan al principio activo y sirven para que el principio activo llegue lento o rápido a su sitio de acción. Le voy a dar un ejemplo muy de vida real, quizás hasta un poquito coloquial, pero creo que esto ilustra muy bien. Si usted toma el tequila, ya ven que es un medicamento que a mí me gusta mucho, si ustedes se lo toman muy rápido, ¿qué pasa? Se emborrachan rapidísimo. Si se lo toman poco a poquito, se emborrachan poco. Entonces, los excipientes es lo que permite que el principio activo llegue rápido, llegue lento. Por eso son muy importantes y por eso tenemos que cuidar la calidad también de los excipientes. Entonces, un medicamento que está bien formulado, que tiene el principio activo adecuado a la dosis adecuada y los excipientes adecuados, va a funcionar muy bien. Un medicamento que falle en la cuestión de los excipientes puede tener una liberación o demasiado rápida que llegue a efectos muy intensos y de corta duración, o una liberación muy lenta que produzca niveles muy bajos y que entonces sea inefectivo. Por eso son muy importantes. En el caso de la esclerosis múltiple es crucial porque es muy importante que el medicamento sea administrado con la velocidad adecuada. Otra pregunta de medicamento. Si una persona deja de tomar su medicamento, ¿cuánto dura el cuerpo sin pastilla?
Esto va a depender mucho. Va a depender mucho del tipo de patología, es decir, de enfermedad y del tipo de medicamento. En términos generales, hay que consultar información. Por ejemplo, si ustedes consultan la página de Medscape en español con su medicamento, ahí va a venir qué es lo que hay que hacer. Por lo general, lo mejor es hablar con el médico, pero no siempre es sencillo. Entonces, hay que ver, por ejemplo, si ustedes están tomando un antihipertensivo y se les olvida, ¿sí? Un día, no pasa nada. O sea, no se lo tomen y tómenlo al día siguiente y continúen como están. Pero el ejemplo más dramático es con los anticonceptivos. Si se les olvida el anticonceptivo los días en la que la mujer es fértil y justamente en esos días se aparece el príncipe azul, ¡ay! ¿Sí? Vamos a tener una consecuencia fuerte. Este ejemplo se los doy para que vean que no todos los medicamentos son iguales. Entonces, cada vez que fallen, consulten a su médico. Si no pueden, la página de Medscape le ponen el medicamento en el buscador y les puede dar recomendaciones muy útiles de qué es lo que hay que hacer. En términos generales, nunca se tomen dos. ¿Sí? Ok. Así que dicen, ay, es que se me olvidó, ¿sí? Hoy, el día de hoy es miércoles, se me olvidó el del martes, entonces me tomo dos. No, eso nunca hay que hacer. Ok. Y Medscape se escribe Ajá. Medscape, ¿verdad? Exacto, exactamente. .org o .com. Pues es muy fácil, le ponen en Google y le Y pican. se encuentra. Ok, perfecto. Una pregunta bastante técnica, pero creo que también es interesante. ¿Cuál es el número de personas deseable para los estudios de genéticas y poder considerar la aplicación de la medicina personalizada? Estamos hablando de alrededor de 100 personas, pero esto va a variar mucho. Mire, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de mama tenemos 4 diferentes tipos de cáncer bien identificados hasta la fecha, de acuerdo al perfil genético. Entonces, aquí sí necesitamos tener pues alrededor de unos 500 pacientes para poder tener bien identificados los 4 tipos, pero además poder ensayar los tratamientos en un suficiente número de personas. ¿Por qué necesitamos este número de personas? Porque no todos reaccionamos igual. Entonces, es muy fácil tener una confusión. ¿Sí? Por ejemplo, yo les podría preguntar de ustedes, ¿a quién le gusta la cebolla? Y van a ver que algunos sí y a otros no. Y otros van a decir, a mí me gusta con los tacos de bistec, a mí me gusta con un churrasco de tal tipo, a mí me gusta con un asado de tira uruguayo, a mí me gusta con un ajiaco, etcétera. Entonces, es muy difícil dar así una cifra. Lo que se hace es lo siguiente, entonces. Se contrata un bioestadístico que nos dice, de acuerdo a la variabilidad que se está observando, el número de personas que tenemos que ensayar. Entonces, cuando hay mucha variabilidad, necesitamos varios cientos de personas. Cuando la variabilidad es muy reducida, con 100 pacientes es suficiente. Se hace este tipo de cálculo. Ahora, también hay que ver lo que es posible. En enfermedades raras, nunca vamos a conseguir 100 pacientes. Y entonces tenemos que trabajar con el número de pacientes que podamos colectar. A veces 20 ya es mucho. Y con esto vamos a tener que hacerlo. En este tipo de casos, la estadística no es tan útil, la biología molecular sí lo es. Entonces vamos a tener que hacer estudios realmente muy detallados de cómo están las células de esas personas para poder tener una mayor información mecanística. El problema son los costos, pero el costo no es ningún pretexto para que no intentemos ayudar a un paciente. Sí. Hay algunos comentarios también aquí que son de queremos defender en la involucración de los médicos y científicos en políticas públicas, porque normalmente es solo los grupos de pacientes que están ahí en la lucha. Entonces vamos a hacer un esfuerzo a nivel regional y eso es el primer paso de tener a usted con nosotros enseñándonos y hablando así en una manera fácil de entender, pero también ese intercambio dependiendo en las diferentes enfermedades que pudimos entrar ahorita. Como nosotros dijimos antes, vamos a tener más cursos sobre el futuro de ciencia y vamos a tener al doctor Castañeda de nuevo en noviembre. Entonces, para las preguntas que no pudimos
a responder ahorita. Vamos a tener al doctor de nuevo en un mes, hablando de biosimilares, que también es un tema muy nuevo para América Latina, pero también un tema que va a ser muy importante en el futuro. Entonces, esperemos que todos ustedes tengan un buen día. Muchísimas gracias, doctor Castañeda, por su tiempo, su expertise, su compromiso a mejorar la vida del paciente y también mejorar política pública en América Latina, porque hablando así de tomadores de decisión, vemos que usted también es un advocate de alma, ¿no? Gracias. Entonces, entonces, muchísimas gracias y esperemos que podemos tener a esa audiencia también en un mes con doctor Castañeda de nuevo hablando de biosimilares. Muchísimas gracias, doctor Muchas gracias a Castañeda, a ustedes. todos. Muchas gracias.